Hola, bienvenidos una vez más a un video de matemática discreta, en este caso el video introductorio de la semana 5, pruebas de contraposición y contradicción, principio de inducción fuerte. Bueno, vamos a seguir con el mundo de las pruebas. Las pruebas que vimos la semana pasada se llaman pruebas directas, es decir, con las hipótesis yo podía probar directamente la tesis. En este caso vamos a ver otro tipo de métodos de prueba que se llama contraposición y contradicción, que son métodos indirectos, o sea, no voy a partir de la hipótesis para llegar a la tesis, sino que voy a aplicar algunas ideas lógicas para llegar a la conclusión. Bueno, existe una sucesión muy famosa que surgió históricamente al estudiar la reproducción de conejos. Yo tengo una pareja de conejos y esa pareja de conejos va a poder engendrar un mes después. Entonces, al principio tengo una pareja de conejos. Esta pareja va a engendrar otra pareja, ¿ya? ¿Sí? Pero eso lo va a hacer al siguiente mes. Entonces, aquí tengo la pareja inicial y otra pareja. Lo voy a simbolizar con un puntico. Pero esa pareja todavía no está en etapa de reproducción. Bueno, sino para el siguiente mes. Entonces, al mes 2 tenía la pareja inicial y otra pareja que ya está habilitada para reproducirse. Voy a tener otra pareja. ¿Sí? ¿Por qué voy a tener otra pareja? Porque esta pareja pues ha tenido otra pareja. Esta pareja ha tenido cría. La pareja que yo tengo aquí. Esa pareja ha tenido una cría. ¿Ya? Estas dos parejas que ya tengo en el mes 2 están en etapa de reproducción. Se ha reproducido todo este tiempo y sigue reproduciéndose. Esta se va a reproducir acá. Y esta pareja que acabo de nacer, al siguiente mes ya puede reproducirse. Entonces ya tengo 3 parejas para reproducirse y una cuarta y una quinta. Una cuarta y una quinta parejas que acabaron de nacer. Profesor, ¿de dónde salieron estas dos parejas? Pues de estas dos. Esta se reprodujo y tiene una pareja. Esta también se reprodujo y tiene otra pareja. ¿Qué pasa? ¿Por qué no están estas parejas en el dibujo? Porque a mí me está interesando solo las parejas que están en etapa de reproducción. Entonces, en este momento tengo 3 parejas que están en etapa de reproducción y 2 parejas que acabaron de nacer. Al siguiente mes, bueno, tendría 5 parejas que están en etapa de reproducción y voy a tener 3 parejas más. ¿Sí? Que acabaron de nacer. Estas 3 parejas que acabaron de nacer son hijas de estas 3 parejas. Ah, profesor, entonces para el siguiente mes, ¿cuántas parejas en estado de reproducción voy a tener? Voy a tener 5 más 3, o sea, voy a tener 8. Y muy bien, y bueno, de esas 8 van a haber 5 parejas que acabaron de nacer, de estas 5 parejas. Muy bien, esta sucesión fue estudiada por un matemático italiano, ¿sí? Y recibe el nombre de sucesión de Fibonacci. Bueno, generalmente se agrega el 0 como primer término de la sucesión y se puede escribir mediante esta fórmula, mediante esta regla de recurrencia. Bueno, acá tengo un problema y es cómo podría demostrar que esta sucesión satisface esta desigualdad. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos demostrarla. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer para demostrarla? Esta fórmula me genera toda esta sucesión de números, no lo olviden. Muy bien, entonces vamos a ir a otro problema un poco más cercano, un poquito más cercano. Igual tiene unas condiciones importantes. Supongan que ustedes tienen un cajero automático que solo da billetes de 20 y de 50. Y supongan que la cantidad de billetes que tiene el cajero es ilimitada. ¿Sí? O sea, tiene infinita cantidad de billetes de 20, infinita cantidad de billetes de 50.
Entonces la pregunta que yo me puedo hacer es ¿qué cantidad de dinero puede dispensar el cajero automático suponiendo que no hay límite de cantidad? Entonces el cajero me puede dar 20 soles, me da un billete de 20. Me puede dar 40 soles, me daría 2 billetes de 20. Me puede dar 50 soles, claro, me da un billete de 50. Me puede dar 60 soles, claro, 3 billetes de 20. Me puede dar 70 soles, que sería uno de 50 con uno de 20, 80, 90 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué cantidades me puede dar el cajero? Pues en general, cualquier número. ¿Sí? Si X es la cantidad de dinero que me puede dar el cajero, yo diría que me puede dar cualquier cantidad mayor o igual que 40. Bueno, y X igual a 20. ¿Sí? Que sería el único caso excepcional. No me puede dar 30 soles, por ejemplo. El cajero no me puede dar 30 soles. O me da 20 o cualquier cantidad mayor que 20. La pregunta es, bueno, ¿y cómo demuestra que eso es cierto? ¿Cómo puedes aplicar el principio de inducción para ver que esto es cierto? ¿Ya? ¿Me sirve el principio de inducción simple que vimos la semana pasada o no? Vamos a analizar y vamos a darnos cuenta por qué ese no me va a servir. Voy a necesitar un nuevo principio de inducción que se llama inducción fuerte. Bueno, no olvidar que en esta semana infaltable nuestro quiz al principio de la sesión. Al principio de la sesión, una pequeña encuesta de 3 preguntas para que todos respondamos y tanto ustedes como yo podamos saber en qué puntos tengo que reforzar los conceptos de la clase. El logro de la sesión es que usted aprenda los métodos de prueba de contraposición, contradicción y el principio de inducción matemática fuerte o completa para demostrar y que lo pueda aplicar de forma correcta. Bueno, muy bien. El contenido de la sesión, solo hay 2 temas, que son las pruebas de contraposición, contradicción, que son los métodos indirectos de prueba y el principio de inducción matemática fuerte. Las pruebas por contraposición, se basan en la siguiente idea. Entonces, yo sé que lógicamente si P implica Q, entonces esto es equivalente a decir no Q implica no P. ¿Sí? P, entonces Q. Esto es equivalente a afirmar que si no Q, entonces no P. Bueno, no P y no Q es la negación de la proposición. Bueno, vamos a aplicarlo en este ejemplo. Si R es un número real y R cuadrado es un número irracional, entonces R es un número irracional. Bueno, entonces vamos a identificar quién está haciendo el papel de la P, que en este caso es todo esto, y quién está haciendo el papel de la Q. Todo esto. Ahora vamos a solucionar el problema. Entonces el primer paso es escribir la proposición contrarrecíproca. Entonces, si no Q, ¿quién es Q? R es irracional. Si un número es irracional, si un número es no irracional o R no es un número irracional, quiere decir que R es un número racional. Profesor, ¿quiénes son los números racionales? Los números racionales son de la forma A sobre B, con A y B un número entero y el denominador diferente de 0. Esos son los números racionales. Los números que no son de esa forma en los números reales se llaman irracionales. Ya tengo no Q, entonces
se debe pasar no P. ¿Qué significa no P? Bueno, P quiere decir R cuadrado es un número irracional. Entonces, no P sería que R cuadrado no es un número irracional. O sea, R cuadrado es un número racional. Bueno, bien. Entonces, vamos a probar la contrarrecíproca. Entonces, R es un número racional, es de esta forma, con A y B enteros y B diferente de 0. Entonces, R cuadrado pues sería ese número A sobre B al cuadrado, que sería A al cuadrado sobre B cuadrado. Bueno, ahora, A y B son números enteros. Sus cuadrados siguen siendo números enteros. Y B es diferente de 0. Por lo tanto, B cuadrado también es diferente de 0. Si yo tengo un número diferente de 0 y lo elevo al cuadrado, sigue siendo diferente de 0. De este modo, R cuadrado es racional. O es un número racional. Y bueno, con eso yo ya terminó la prueba de la proposición contrarrecíproca. Pero probar esta proposición, la contrarrecíproca, es equivalente a probar esta. Entonces, si yo probé esta, automáticamente probé el resultado que yo quería. Muy bien, recuerden que es indirecta la prueba. O sea, no estoy probando propiamente esto, sino algo que es lógicamente equivalente a esto. Ese cambio lógico que se lleva mediante la contraposición, lo que busca es que lo que me quede después de aplicar la contraposición sea más fácil de demostrar que la proposición original, porque acá ni siquiera yo le puedo dar forma a R cuadrado, no sé cómo son los números irracionales. Muy bien, sigamos con otro ejemplo. Demuestre que si n es un número natural tal que 3n menos 1 es par, entonces n es un número impar. Bueno, entonces la resolución, lo primero que yo voy a hacer es escribir la proposición contrarrecíproca. Si n es un número par, ¿sí? Recuerden, después del entonces voy a encontrar la Q. Entonces, n es un número impar. Eso es lo que yo estoy llamando Q. ¿De dónde, profesor? De esta fórmula. ¿Sí? No Q implica no P. Entonces, Q es la proposición n es un número impar. ¿Cuál es la negación? Pues que n no es un número impar, pero n es un número natural. Y si un número natural no es impar, significa que es par. Bueno, muy bien. Entonces, no P. ¿Quién es P? P sería toda esta parte. 3n menos 1 es par. Entonces, la negación sería que 3n menos 1 es impar. Bien. Entonces, eso es lo que yo debo mostrar. Vamos a hacer la demostración. Acá es mucho más fácil hacer la demostración que partiendo de la proposición original, porque no hay muchas formas, ¿sí? Todavía no tenemos muchos teoremas. Si esto es par, o sea, es un múltiplo de 2, bueno, aquí ¿qué haces? Despejemos a n, profesor. Bueno, te quedaría 3n es igual a 2k más 1. N sería igual a 2k más 1 sobre 3. Y aquí tienes un problema enorme, porque depende del k. ¿Sí? Si k es, por ejemplo, 0, eso no es entero. No es entero, mucho menos un número natural. Entonces, aquí el camino directo tiene un problema muy fuerte. Por eso es que usamos la contraposición.
Bueno, la prueba por contraposición de la contrarrecíproca es muy sencilla. Creo que ya te diste cuenta. La prueba n es de la forma 2k, donde k es un número entero. Y si yo reemplazo, me quedaría 3 por 2k. ¿Qué es lo que yo quiero reemplazar? Yo quiero reemplazar 3n menos 1. Pero esto sería 3 por 2k menos 1. Profe, pero esto lo puedo escribir como 2 por 3k. Y acá viene un poquito de magia. Esto me quedaría menos 2 más 1. Y acá hay un factor común, que es el 2. 2 de 3k menos 1 más 1. Y esto es de la forma 2 por u más 1. Donde u, el u que acabo de colocar, ¿quién es? Pues 3k menos 1. Y eso es un número entero. Entonces, 3n menos 1 es de la forma 2 por alguien más 1. O sea, 3n menos 1 es impar. ¿Sí? Porque hemos dicho que todos los números impares son 2 por alguien más 1. Profesor, ¿era necesario ese último paso? No realmente. ¿Sí? Yo acá estoy siendo fiel a la ley que hemos dado, a la definición de impar. Estoy siendo bien fiel a la definición de impar. Uno puede probar que todo número impar se puede escribir de la forma 2 por un entero menos un número impar. ¿Sí? Eso también se puede probar. Pero no estoy usando eso. Estoy acá yéndome a la pura y neta definición. Bueno, ya con esto terminamos la prueba, porque si yo pruebo la contrarrecíproca, automáticamente estoy probando la proposición original, que era todo esto. Muy bien. Continuando, acá hay un ejercicio para que discutan en clase con el docente. No vaya a hacerse el ejercicio del quiz, si está bien o está mal, alguna consulta. De pronto les preguntan la contrarrecíproca de esta proposición. Bueno, tienen que fijarse en esto, muchachos, en esta expresión. Eso es lo que yo quiero probar. ¿Quién es P? ¿Quién es Q? Y la contrarrecíproca. Muy bien. Muy bien, chicos. Continuando, pruebas por contradicción. Seguimos con los métodos indirectos. Bueno, la prueba de contradicción, lo que surge, o bueno, la idea es: si yo tengo algo de la forma si, entonces Q. Si P, entonces Q. Lo que yo voy a suponer es que la tesis es falsa. Entonces voy a negar la tesis. Voy a decir, esto no pasa. Y a través de un proceso lógico voy a tratar de darme cuenta cuál es el problema. Si hay algún problema. A ver, para llevarlo a un término un poco más coloquial. Supongan que ustedes desarmaron un circuito. Cogieron su iPhone 11, lo abrieron y vieron todos los circuitos y bueno, el iPhone usted no sabía si funcionaba o no, tiene un montón de circuitos. Entonces usted arbitrariamente dice, oigan, este circuito está dañado. Yo digo que está malogrado, no funciona. Entonces, bueno, por decirlo de alguna forma, usted tiene el circuito y cruza dos cables, ¿sí?, en un circuito que está bien. Entonces, ¿qué es lo que posiblemente vea? Un cortocircuito. Entonces, la idea de la contradicción es esa. Yo estoy negando que algo está pasando. Entonces, al hacer procesos lógicos, voy a llegar a un problema. Voy a hacerle un cortocircuito a la prueba. ¿Ya? Entonces, de todo ese ejercicio que voy a tener como enseñanza, que mi suposición inicial era errada. ¿Cuál era la suposición que yo hice en el ejemplo del circuito? Pues que ese circuito, ese integrado, esa resistencia estaba malograda, ¿sí?, que no funcionaba. Ahí, esa es la lógica. Entonces me equivoqué, entonces el circuito verdaderamente funcionaba. Esa es un poco la idea de las pruebas por contradicción. Bueno,
Hay varios símbolos que se usan para anotar las contradicciones, por ejemplo este, que parece un rayo, esta, que son dos flechas que se están chocando, o sea, estoy demostrando que tengo algo y luego no tienes ese algo. Estás llegando a un problema. Por lo tanto, la suposición no es correcta. Vamos a ver esto ya de una vez en acción. Entonces, demuestre que, bueno, si yo tengo un número natural, si n cuadrado es par, entonces n es par. Bueno, hay teoremas, hay propiedades que no solo se pueden demostrar por contradicción, sino por otras técnicas. Los invito a ustedes a que hagan esos ejercicios, que traten de tener la proposición y ver qué métodos le pueden aplicar. Si es una demostración directa, si es una demostración por contrarrecíproca, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer esta prueba por contradicción. Bueno, entonces, bueno, aquí voy a identificar P y Q. Como es un sí, entonces, esto es una implicación. ¿Ya? Entonces, tengo la hipótesis, n cuadrado es par, y tengo la tesis, que n es par. Entonces, yo lo que voy a hacer es negar la tesis. ¿Sí? Esto lo escribo entre paréntesis porque no hace parte de la prueba realmente. Entonces, ¿qué voy a decir? Supongamos que n no es par. Bueno, ya hemos discutido bastante eso. Si un número natural no es par, quiere decir que es impar. Así, n es de la forma 2k más 1, donde k es un número entero. Ya. Y si n es de esa forma, entonces nos vamos a preguntar cuánto es n cuadrado. Bueno, profesor, como ya n no es un número místico que no conocías, sino que ya tiene una forma determinada, pues vamos a elevar esto al cuadrado. Y esto acá me quedaría 4k cuadrado más 4k más 1. Esto es 2k cuadrado más 2k más 1. Y bueno, esto lo que me estaría diciendo es que esto es de la forma 2u más 1. Por lo tanto, n cuadrado es impar. ¿Sí? Todo mi argumento está mostrando que n cuadrado es impar. Y acá viene el problema. Pero n cuadrado es par. ¿Sí? Porque eso me lo están dando hipótesis. Entonces, n cuadrado es par y n cuadrado es impar. Entonces acá yo me hago la pregunta, profesor, ¿hay un número que puede ser par e impar al tiempo? No. O es par o es impar. Pero ambas cosas al tiempo no puede ser. Entonces aquí tenemos la contradicción. ¿Sí? Eso es imposible. No hay números que sean pares e impares al tiempo. Entonces, ¿en dónde está mi error? ¿En qué me equivoqué? Ah, profesor, usted se equivocó aquí. En suponer que n no es par. Entonces, n es par. Obligatoriamente tiene que ser par. ¿Ya? Y bueno, eso ya terminaría la prueba. Muy bien, entonces espero que haya quedado claro. Niego la tesis, niego lo que yo quiero probar y comienzo a hacer un desarrollo lógico. ¿Sí? Todo esto es lógico, todo esto es lo que me permite, lo que yo puedo hacer con el producto, si quieren verlo así como un cocinero. O sea, usted le están dando un producto, un lenguado, comenzó a cortarlo y comenzó a hacer su ceviche. Pero llegó un momento donde el ceviche, algo le pasó y apareció un huevo dentro del ceviche. Algo así.
O sea, estamos viendo que acá hay un número que es par e impar al tiempo y eso no es posible. Entonces hay una contradicción. De ahí viene el nombre del método. Por lo tanto, mi error está en la suposición. Esto no puede pasar. Entonces, ¿qué me queda? Pues la negación de esto, que era el Q, que era lo que yo quería probar. Muy bien, muchachos. Espero que esto haya quedado claro. Es una forma indirecta. A veces entender las formas indirectas es difícil. Es difícil. Principalmente porque... Bueno, continuando con los ejemplos. Considere una función de R en R, dado que x cuadrado, f de x es igual a x cuadrado, demuestre que f no es una función inyectiva. Bueno, este ejercicio, para hacer este ejercicio yo lo que primero debería recordar es que quiere decir que f sea una función inyectiva. F es una función inyectiva si f de x es igual a f de y, entonces x es igual a y. Muy bien. Entonces, bueno, si yo voy a hacer la prueba por contradicción, voy a suponer que f es inyectiva. O sea que satisface lo que está allá arriba. ¿Sí? Pero f de x, bueno, f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado. Menos 1 todo elevado al cuadrado. Esto es igual a 1. F de 1 sería 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, f de menos 1 es igual a f de 1. Así, menos 1 es igual a 1. Y esto claramente es absurdo. Eso no puede pasar. Menos 1 no es igual a 1. Entonces, f no es una función inyectiva. Muy bien. Eso es bien importante. A veces para dar la contradicción solo necesitas exhibir un ejemplo donde todo falla. Muy bien. Bien, hago un ejercicio para que vayan pensando en su evaluación de Quizy y en clase con su profesor. Es mostrar que raíz de 3 es un número irracional usando el método de contradicción. O sea, voy a suponer que es racional y voy a tratar de llegar a una contradicción. Ya para finalizar el video, vamos a hablar de inducción fuerte. Bueno, la inducción fuerte se diferencia de la inducción simple en la hipótesis de inducción. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cómo se aplica la inducción fuerte? Entonces, el paso base es exactamente igual y la prueba de inducción es, supongo que P de n sub 0 más 1 hasta P de k son ciertas, entonces P de k más 1 es cierta. Entonces, bueno, para explicarlo gráficamente, voy a pensar en el principio de inducción matemática simple. Lo voy a pensar con fichas de dominó. Una ficha de dominó. Entonces, acá tengo el 1, el 2 seguiría adelante, por acá voy a tener el k, y acá tengo k más 1. Entonces, el principio de inducción matemática se puede entender de la siguiente forma. Yo quiero ver que una proposición sea cierta. Cuando la proposición sea cierta, lo voy a representar como que la ficha de dominó cae. Entonces, el principio de inducción matemática simple dice, si usted logra ver que la primera ficha se cae y
suponiendo que la késima ficha se cae, la siguiente se cae, significa que todas las fichas se han caído. ¿Sí? Esa es la idea o una forma de mirar la inducción simple. ¿Sí? Entonces, supongo que es cierta para 1 y yo estoy en cualquier punto de la recta de los números naturales, me paro ahí y veo, supongo que ahí la propiedad se cumple y logro probar que se cumple para el siguiente paso, entonces es cierta para todos los números. Ese es el principio de inducción simple. Ahora, ¿qué pasa con el principio de inducción fuerte? O completo. Bueno, pasa algo similar. El paso base es idéntico para las dos. La primera pieza se cae. ¿Ya? Ahora, lo que yo voy a suponer, y eso es lo nuevo, es que en un punto K, no solo la késima ficha se cayó, sino todas las que estaban atrás de ella. O sea, yo estoy suponiendo que todas estas fichas se han caído. Es un poco diferente a la anterior, porque en la anterior tú solo estás suponiendo que la késima se cae. En cambio, en la inducción fuerte, no solo la késima, sino todas las anteriores. ¿Sí? O sea, todas estas fichas se cayeron. O sea, la proposición es cierta para todos estos numeritos. En cambio, acá la proposición es cierta solo para acá. ¿Sí? Es una diferencia fina, pero profunda, porque acá la hipótesis de inducción solo tiene una ecuación. En cambio, acá tiene muchas ecuaciones. Tienes tantas como números desde 1 hasta acá. Entonces, si con todas esas ecuaciones, con todas esas, logras probar que la késima más 1 se cayó, si esa ficha se cayó, pues significa que todas se cayeron. Bien, esa es una analogía usando fichas de dominó para ver la diferencia entre el principio de inducción simple o fuerte. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, demuestre que cualquier número natural mayor o igual a 14 se puede escribir como una suma de números de 3 y de 8, o ambos. Entonces tomo un número natural, ese número es mayor que 14, y voy a definir la función proposicional que afirma que n puede escribirse como suma de 3 o de 8 o de ambos. Esa es una forma literal de definir a Pn. Otra forma sería decir que n es de la forma 3x más 8y para algún x y y números naturales. ¿Sí? Esa sería otra forma de escribirlo. Bueno, n mayor o igual que 14. Entonces, vamos a aplicar el paso base. Vamos a hacer inducción. Bueno, el paso base es ver que el 14 se puede escribir como suma del 3 y del 8, combinaciones del 3 y del 8 o ambos. Y bueno, acá me quedaría 3 más 3 más 8, eso me da 14. El 15 también, porque es un múltiplo del 3, entonces sumo el 3 tantas veces como lo necesite. 16 es un múltiplo del 8, sumo el 8 tantas veces. Alguien podría decir, profesor, por ejemplo acá el 17, ¿cómo escribiríamos el 17? Entonces me quedaría 3 más 3 más 3 más 8. O bueno, 9 más 8. O si quieres verlo como está la fórmula, 3 por 3 más 8. Entonces sí es posible escribir el 17 y así sucesivamente. Para el paso base realmente solo necesitas ver el primero, que es cierto para n, en este caso igual a 14. Muy bien, ahora el paso inductivo. Voy a suponer que p de 14, p de 15, p de 16 hasta p de k son verdaderas. ¿Cuántas ecuaciones tengo acá? Pues tantas como números desde el 14 hasta la k. O sea, tengo un montón de ecuaciones. ¿Ya? Ahora, p de k menos 2 es verdadera. ¿Qué significa eso?
que k menos 2 se puede escribir como suma de números del 3 y del 8 ambos. Entonces, si yo me doy cuenta k menos 2 y le sumo un 3, eso me va a dar k más 1. Entonces, el k más 1 yo lo voy a poder ver de esa manera. A ver, p de k menos 2 debe ser igual, bueno, k menos 2 es una combinación del entre x más 8y. Entonces, ¿quién es p de k menos 2 más 3? Pues sería k menos 2 más 3 es igual a 3x más 8y más 3. Pero este 3 se factoriza con este 3. Entonces, ¿qué acabo de probar? Que p k más 1 se puede escribir k más 1 se puede escribir como 3 de x más 1 más 8y. ¿Sí? O sea, se puede escribir como una combinación de la x y de la y, del 3 y del 8, una combinación lineal. Entonces la conclusión es que cualquier número natural mayor o igual que 14 se puede escribir como suma de números del 3 y del 8. ¿Por qué? Porque p de k más 1 es cierta. Muy bien. Bueno, ya para ir terminando, otro ejemplo de inducción fuerte. Me dicen que tengo una sucesión de forma recursiva definida como a sub 1 igual a 1, a sub 2 igual a 2, a sub 3 igual a 3 y a sub n está definida de esta manera para n mayor o igual que 4. Bueno, calcule a sub 2, a sub 4, a sub 5 y a sub 6. Y demuestre que a sub n es menor o igual que 3. Bueno, para calcular a sub 4 usamos esta fórmula. Entonces, a sub 4 sería a sub 3 más a sub 2 más a sub 1, que sería 6. A sub 5 sería la suma de los anteriores, de los 3 anteriores, me da 11, y así sucesivamente. Entonces, la fórmula es cierta. Y bueno, a sub 1 es menor o igual a 3 a la 1. La hipótesis inductiva sería que esto es cierto para los k entre 1 y n. Y la tesis es verlo para n más 1. Entonces, a sub n más 1, pues por la definición de la fórmula recursiva sería esta. Como la hipótesis es cierta para este número, yo voy a tener que a sub n es menor o igual que 3 a la n. A sub n menos 1 es menor o igual que 3 a la n menos 1. Y a sub n menos 2 es menor o igual que 3 a la n menos 2. Ah, profesor, entonces de ahí sale esta suma, porque simplemente sumas todas las desigualdades. Acá haces un factor común, lo voy a escribir por aquí, 3 a la n más 3 a la n menos 1 más 3 a la n menos 2. Esto es lo mismo que decir 3 a la n menos 2 por 3 al cuadrado más 3 más 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto cuánto me queda? Esto sería 9 más 3, 12 más 1, 13. Y esto lo puedo ver como 3 a la n por 3 a la menos 2 por 13. Pero 3 a la menos 2 es lo mismo que decir un noveno por 13, 13 novenos, 3 a la n, que es el número que tú ves acá. Muy bien. Ahora, a mí me enseñaron que 13 novenos es menor, de hecho menor estricto que 27 novenos. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor. ¿Sí? 13 es menor que 27, entonces 13 sobre 9 es menor que 27 sobre 9. Pero 27 sobre 9 es 3. Ah, profesor, ¿y ahí salió este 3? Sí, de esta desigualdad. Ah, profesor, entonces acá me quedaría 3 por 3 a la n, que es 3 a la n menos 1. Por lo tanto, por el principio de inducción matemática, es cierto el resultado.
Observa que es necesaria la hipótesis fuerte. ¿Por qué? Porque necesito tener estas tres desigualdades. Para tener esas tres desigualdades, pues necesito una hipótesis inductiva completa. ¿Ya? No me sirve la simple. La simple solo sería esta solita ecuación. No me dan las dos. Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo para que desarrollen ustedes, por favor, en clase y demostrar esta propiedad. Un ejercicio, que también deberían pensar los números de Lucas, se llaman los números de Lucas. Y, bueno, damas y caballeros, es momento de hacer trabajo en grupo, hacer la retroalimentación de la hoja de trabajo y pues las tres preguntas siempre importantes. ¿Cómo he aprendido? ¿Qué he aprendido en esta sesión? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo las resolví? Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre una demostración directa y una demostración por contradicción? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Sí? Comenzar una demostración es la parte más difícil. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre una demostración directa y una demostración por contradicción, ¿se encuentra al principio o se encuentra al final? Te dejo esa pregunta para que tú la respondas. Bueno, ¿en dónde encuentro la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Hay una diferencia, porque si no se llamarían igual. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, acá están las referencias bibliográficas y bueno, ya con esto termino el video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.